Salmo 125. Así como los montes rodean a Jerusalén. Este cántico se titula Cántico Gradual. Así como los otros en la serie de 15 cánticos graduales, era especialmente apropiado para aquellos peregrinos que se dirigían a Jerusalén para una de las 3 principales fiestas anuales de Israel. Nos podemos imaginar a los peregrinos cantando este cántico mientras recorrían las murallas de la ciudad. Charles Spurgeon. A. El pueblo de Dios y el monte de Sión. 1. La posición permanente del pueblo de Dios. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. A. Los que confían en Jehová. Lo que sigue es una promesa hecha a los que confían en Jehová. No podemos depositar nuestra confianza en Él correctamente hasta que eliminemos nuestra confianza en otras cosas. Solo Él es nuestro refugio y fortaleza. Y la frase, los que confían en Jehová, muestra una de las varias facetas de nuestra relación nombradas en el Antiguo Testamento, junto con la mención de aquellos que temen, aman y lo conocen, un vínculo personal demasiado íntimo para ser un enlace pasajero. Kidner. 2. Hay una confianza falsa en Sión, una confianza que no va más allá de la mera ciudad o que presume del compromiso de Dios de preservar la ciudad. Boyce. 3. Todos los que tratan con Dios deben hacerlo con confianza, y Él dará consuelo a los únicos que le dan crédito, y hará que parezca que lo hacen abandonando otras confidencias y aventurándose al máximo por Dios. Cuanto más nuestras expectativas estén confinadas a Dios, más altas serán nuestras expectativas. Henry, citado en Spurgeon. 4. Es bueno comprender mucho y confiar en el Señor con conocimiento creciente, pero, querida alma, si no sabes mucho, pero aún así confías en el Señor, serás como el monte de Sión, que no puede ser conmovido. Spurgeon. B. Son como el monte de Sión, que no se mueve. El peregrino que viene de lejos queda impresionado con la estatura y la posición del monte de Sión, la colina prominente sobre la cual se estableció Jerusalén. Al que cree y confía en el Señor se le promete la misma seguridad, y permanece para siempre. Nuestro lugar en su amor, en su vida nueva y en su misericordioso propósito dura para siempre y no puede ser conmovido. Algunas personas son como la arena, siempre cambiantes e inestables. Mateo 7:26. Algunas personas son como el mar, inquietas e inestables. Isaías 57:20. Santiago 1:6. Algunas personas son como el viento, inseguras e inconsistentes. Efesios 4:14. Los creyentes son como una montaña fuertes, estables y seguros. A cada alma que confía en Él, el Señor le dice, tú eres Pedro. Page, citado en Spurgeon. Y Jehová es su cimiento de roca, su protección que lo abarca, su rey entronizado. En Él está toda su fuerza y confianza. Morgan. 2. Es una roca firme, alta y segura. Además, está rodeada de otros montes, que el escritor compara con Dios, quien también rodea a su pueblo. Boyce. 3. No es extraño que poderes inicuos e idólatras no se hayan unido para excavar este monte y llevarlo al mar para anular una promesa en la que el pueblo de Dios se regocija. Hasta que el monte Sión sea llevado al mar Mediterráneo, la iglesia de Cristo crecerá y prevalecerá. Clarke, citado en Spurgeon. 2. La gran seguridad del pueblo de Dios. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella. Así Jehová está alrededor de su pueblo. Desde ahora y para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, Jerusalén no está asentada sobre un monte, sino asentada entre varios collados. El pueblo de Dios puede confiar en que Yahvé los rodeará y protegerá así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella. El peregrino que llega a Jerusalén ve estos montes y con este cántico hace una aplicación espiritual desde la geografía. B. Así Jehová está alrededor de su pueblo. Dios prometió no solo estar presente con su pueblo, sino también estar a su alrededor. Estaría alrededor de ellos de modo que nada pueda llegar a ellos a menos que primero pase a través de él. Y, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, el monte de Sión no es el pico más alto de la cordillera alrededor de Jerusalén. Al este se encuentra el monte de los Olivos, al norte el monte Scopus, al oeste y al sur hay otras colinas, todas las cuales son más altas que el monte de Sión. Rodeado de montañas, el monte de Sión era seguro gracias a su defensa natural. Van Gemeren.
2. Está rodeado de otros montes, a poca distancia, como si estuviera en medio de un anfiteatro. Claro que. 3. Las montañas alrededor de la ciudad santa, aunque no forman un muro circular, están, sin embargo, colocadas como centinelas para proteger sus puertas. Dios no encierra a su pueblo dentro de murallas y baluartes, haciendo de su ciudad una prisión, pero así ordena los arreglos de su providencia, para que sus santos estén tan seguros como si vivieran detrás de las fortificaciones más fuertes. Spurgeon. 4. Es una hermosa concepción. Alrededor de la ciudad elegida, los montes se erguían como centinelas, sin dejar parte sin su barrera. Así Dios nos rodea, y esto nos permite comprender cómo sus permisos pueden convertirse en sus designios. Los asaltos de nuestros enemigos son al menos permitidos por Dios, y sus permisos son sus designios. Meyer. V. Su pueblo. Aquí se nos enseña que el pueblo del Señor son aquellos que confían en Él, porque así se describen en los primeros versículos. Spurgeon. B. Desde ahora y para siempre. Esta promesa permanece para el pueblo de Dios aquellos que confían en Él. Versículo 1. La protección circundante de Dios estará con los creyentes para siempre, incluso como Jesús prometió su presencia a su pueblo hasta el fin de los tiempos. Mateo 28 horas y 20 minutos. Y tengan en cuenta que no se dice que el poder o la sabiduría de Jehová defiendan a los creyentes, sino que Él mismo los rodea, tienen su personalidad como protección, su deidad como guardia. Spurgeon. 2. Nunca debemos separar el versículo 1 del versículo 2. La promesa del versículo 2 tiene la condición de confianza en el versículo 1. En los días en que esta gente fracasó en la fe, los montes circundantes no pudieron asegurar la seguridad de Sión. Fue superada y pisoteada. Morgan. B. Justicia entre el pueblo de Dios. 1. 3. Justicia en la tierra. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Esta era la protección que Dios prometió a su pueblo que confiaba en Él. En la historia de Israel, esa vara de la impiedad solo descansaba sobre la tierra cuando el pueblo de Dios era obstinadamente injusto y no confiaba en Él. Y, vara de la impiedad, esto puede apuntar o no a la dominación extranjera. Los paganos no tienen el monopolio del pecado. Kidner. 2. Vara. Aquí puede tomarse para persecución o para gobernar, y luego se puede interpretar así: no se permitirá a los malvados perseguir siempre, ni tener un gobierno permanente. Clarke. 3. Independientemente de cuán malos fueran los tiempos, sabían que el Señor había prometido nunca permitir que los inicuos prevalecieran sobre los justos. Van Gemeren. 4. Los peregrinos en su viaje a Jerusalén verían gran parte de la tierra asignada a los justos mientras viajaban. Podrían reflexionar correctamente sobre esta promesa y determinar que ellos serían esos que confiaban en Dios. Ellos eran los justos que habían recibido la asignación de la tierra de Dios. B. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Dios sabe que el gobierno de los impíos podría provocar que incluso los piadosos pecaran por rebelión o frustración. Esta es una de las razones por las que Dios prometió no permitir que los malvados gobernaran sobre la heredad de los justos. Y se necesita sabiduría divina para determinar cuánto tiempo debe durar una prueba para que pueda probar la fe para fortalecerla, no para confundirla y precipitar así a las almas débiles al pecado. Él sabe cuándo decir, es suficiente. Maclaren. 2. Si el mal prevaleciera, podría ser una ocasión para que algunos de los piadosos fueran tentados, se desanimaran y se apartaran. Por el bien del pueblo de Dios, la maldad debe llegar a su fin. Van Gemeren. 3. Dios, dice Crisóstomo, hace como un laudista, que no deja que las cuerdas de su laúd estén demasiado flojas, para que no estropee la música, ni permite que se estiren o arruinen demasiado, para que no se rompan. Trapp. 2. 4 a 5. Justicia en el corazón. Haz bien, oh Jehová, a los buenos. Y a los que son rectos en su corazón. Más a los que se apartan tras sus perversidades. Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Haz bien, oh Jehová, a los buenos. Una de las características principales del antiguo pacto que Dios hizo con los israelitas en el monte Sinaí fue el principio de bendecir su obediencia y maldecir su desobediencia.
Aquí, el cantor simplemente ora para que Dios cumpla ese aspecto del pacto y haga el bien a los que son buenos. Y la asombrosa grandeza de la revelación del Evangelio de Jesucristo es que Dios hizo bien a los que no son buenos. Recordamos que Cristo a su tiempo murió por los impíos, Romanos 5:6, y Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. 2. A los que son rectos en su corazón, los buenos y rectos de corazón, son los que se mantienen firmes en todo cambio de circunstancias, que no se quejan de las dispensaciones de Dios, sino que, creyendo que todo lo que Él ordena es mejor, se adhieren a Él con una voluntad totalmente conforme a la suya. En la adversidad no menos que en la prosperidad. Orne. B. Más a los que se apartan tras sus perversidades. Bajo el antiguo pacto había bendición para los buenos, pero muchas maldiciones para los impíos. El cantor se imagina a estos que hacen iniquidad siendo sacados de la tierra en el exilio. Y, que no son fieles, que ceden al pecado, que se apartan y andan por caminos tortuosos, muy diferentes del camino recto de los rectos, Yesarim, los rectos de corazón. Ellos serán llevados al castigo con los obradores de iniquidad. Clarke. 2. El salmista usa una imagen vívida para describir a los adherentes a medias al pueblo de Jehová. Se desvían de sus caminos, para torcerlos. Esos caminos torcidos y errantes, nunca pueden conducir a la constancia ni a nada bueno. Maclaren. 3. Jehová los llevará. Es importante notar la diferencia entre la predicción del escritor del juicio seguro de Dios sobre los inicuos y su petición de bendición sobre los justos. No necesita pedir que se juzgue a los malvados, porque su juicio es seguro, a veces antes de lo que ellos o nosotros esperamos. Boise. C. Paz sea sobre Israel. Salmo 125 termina con una oración que pronuncia Salom sobre Israel básicamente, que ellos sean los buenos que disfruten de la bendición y no los impíos que sufran el exilio. Y recordamos que Jerusalén significa paz, Salom. Por lo tanto, se nos dice, no solo seremos como Salem, sino que también tendremos Salem. Boise. 2. Finalmente, el poeta, extendiendo sus manos sobre todo Israel, como bendiciéndolos como un sacerdote, abraza todas sus esperanzas, peticiones y deseos en la única oración, la paz sea con Israel. Maclaren. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl